¿Te imaginas buscar trabajo como niñera o pedir una habitación donde hospedarte y terminar entrando a una casa de donde nunca saldrías? A mediados de los años 70 y 80, muchas jóvenes en Inglaterra hicieron justamente eso. Tocaron la puerta de un hogar en apariencia común en una calle tranquila de Gloucester. Una pareja amable la recibía, Fred y Rose West, un matrimonio con varios hijos, vecinos sonrientes, gente aparentemente normal. Nadie sospechaba que tras esa fachada cotidiana se ocultaba algo indescriptible. Lo que comenzó como una vida en pareja se transformó en una alianza siniestra. Fred, un hombre marcado por una infancia dura y obsesiones oscuras. Rose, una adolescente que a temprana edad dejó la inocencia para convertirse en cómplice y protagonista del horror. Juntos levantaron lo que más tarde sería conocido como la Casa del Horror, el número 25 de Cromwell Street. Aquel lugar se convirtió en una trampa mortal para quienes entraban buscando ayuda, trabajo o simplemente un techo donde dormir. Durante más de una década sus muros ocultaron secretos terribles, mientras sus vecinos creían que se trataba de una familia más. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más estremecedoras de la crónica negra británica, la vida de Fred y Rose West. Cómo se conocieron, cómo construyeron su oscuro imperio de control y violencia y cómo finalmente fueron descubiertos. Un relato que nos obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar la maldad humana y cómo es posible que en plena vida cotidiana pueda esconderse un infierno tras la puerta de una casa cualquiera. Antes de comenzar con el video, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que te avise cuando subimos un nuevo video. Y sin más, vamos a comenzar con este caso. Fred West nació el 29 de septiembre de 1941 en una pequeña cabaña de campo. Fue el primer hijo sobreviviente de Walter Stephen West y Daisy Hannah Hill. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y el aislamiento. La familia se dedicaba al trabajo agrícola. Era unida y protectora, pero también severa. El padre imponía disciplina estricta, mientras que la madre era sobreprotectora y veía a Fred como su hijo favorito. En 1946, los West se mudaron a Murcourt Cottage, a una humilde vivienda sin electricidad, donde el único calor provenía de una chimenea de leña. Desde niño, Fred fue considerado mimado, dependiente de sus hermanos y siempre bajo el cuidado especial de su madre. A él y a sus hermanos se les exigía cumplir tareas en el hogar y trabajos estacionales. La necesidad de sobrevivir les inculcó disciplina, aunque en Fred también sembró un hábito oscuro, el robo. En la escuela sus compañeros lo recordaban como un niño desalineado, apático y con poco entendimiento. Apenas dominaba la aritmética y leía como un niño pequeño, pero mostraba cierta habilidad en carpintería y arte. En diciembre de 1956, a los 15 años, abandonó la escuela sin ninguna titulación. Desde entonces, trabajó como jornalero junto a su padre. Más tarde, Fred declaró que sufrió muchos abusos en su infancia, diciendo que su madre abusaba sexualmente de él a los 12 años y que veía el incesto como algo normal, ya que su padre solía hacerle cosas a sus hermanas. Sin embargo, el hermano menor de Fred dijo que esto era mentira. Desde joven, Fred presentaba ciertas actitudes perturbadoras. Solía asistir a un club con su hermano John y él acosaba a las muchachas y niñas a quienes solo veía como objetos, los cuales podían satisfacer sus necesidades más perversas. A los 17 años, Fred West estuvo al borde de la muerte tras un brutal accidente de motocicleta. Sufrió fracturas en el cráneo, un brazo y una pierna.
Pasó 7 días inconsciente y meses caminando con aparatos ortopédicos. Desde entonces, desarrolló un miedo irracional a los hospitales y una peligrosa tendencia a estallar en ataques de ira. 2 años más tarde, su destino volvió a torcerse, mientras acosaba a una joven en una escalera de incendios. Ella se defendió con un golpe que lo hizo caer desde 2 pisos de altura. Una segunda herida en la cabeza, que parecía oscurecer aún más la mente de Fred. En junio de 1961, su hermana Kitty, de 13 años, le contó a su madre que Fred había estado abusando sexualmente de ella desde diciembre del año anterior y que la había dejado embarazada. Fred fue arrestado y admitió a la policía que no solo hacía esto con su hermana, sino con otras mujeres. Aunque su mamá estaba perturbada por las acciones de su hijo, aún así estaba dispuesta a testificar para ayudarlo a salir de ese problema. Sin embargo, antes de que la mamá testificara, su hermana Kitty se retractó y ya no quiso hablar. Tras el escándalo, gran parte de la familia de Fred lo repudió, incluso su madre, que siempre lo había protegido, lo desterró de la casa. Durante un tiempo se refugió con sus tíos en Daisy Cottage, aunque hacia 1962 logró reconciliarse con sus padres. La herida ya estaba hecha. La mayoría de su familia nunca volvió a aceptarlo. Fred quedaba cada vez más aislado y la oscuridad que lo rodeaba crecía en silencio. Ahora hablaremos sobre el primer matrimonio de Fred. En septiembre de 1962, a los 21 años, Fred West se reencontró con Catherine Rena Bernadette Costello, una joven a la que había conocido 2 años antes en un salón de baile de Much Merkel. En aquella ocasión, habían salido por un tiempo, hasta que ella regresó a Escocia. Ahora Rena estaba embarazada de un conductor de autobús pakistaní, situación que había generado tensiones con su familia. Tal vez buscando escapar del juicio y el rechazo, se unió a Fred y el 17 de noviembre de ese mismo año se casaron en Ledbury. La ceremonia fue tan discreta que el único invitado fue el hermano menor de Fred. La pareja comenzó su vida en la casa de una tía de Fred y poco después se mudó a Coatbridge, donde él consiguió trabajo como conductor de un camión de helados. El 22 de marzo de 1963 nació la pequeña Charmaine, hija mestiza de Rena. Para encubrir la verdad, ambos inventaron una historia. Dijeron que Rena había sufrido un aborto espontáneo y que Charmaine había sido adoptada. Con ese secreto a cuestas, la pareja se trasladó a Savoy Street, en el distrito de Bridgeton, Glasgow. En 1964, Rena dio a luz a Anne-Marie, su segunda hija. Para los vecinos, era una madre dedicada que luchaba por sacar adelante a sus niñas. Pero, dentro de la casa, Fred mostraba un rostro mucho más cruel. Mantenía a las pequeñas encerradas bajo una litera con barrotes como si fueran prisioneras. En esos años, Fred acumuló aventuras amorosas, hasta un hijo ilegítimo. Cuando Rena descubrió sus engaños, buscó refugio en otro hombre, John Mahalayan. Disculpen si no lo pronuncio bien, pero el apellido está un poco difícil. Aquello desató la violencia. Fred golpeaba a Rena con frecuencia, y John, al ver sus moretones, no dudaba en enfrentarlo. Incluso fue testigo del momento en que Fred golpeó brutalmente a la pequeña Charmaine solo por pedirle un helado. Cada vez era más evidente la violencia de Fred, que no distinguía entre esposa e hijas. Lo que para muchos parecía un simple matrimonio en crisis, ocultaba ya los primeros pasos de un monstruo. El 4 de noviembre de 1965, un hecho trágico marcó la vida de Fred West. Atropelló accidentalmente a un niño pequeño en Glasgow con su furgoneta. Aunque la policía lo exoneró,
El temor a las represalias de los vecinos lo persiguió. Poco después, decidió abandonar Escocia. En diciembre, se trasladó a Gloucester con Charmaine y Anne-Marie, alquilando una caravana en el Timberland Caravan Park. Meses más tarde, Rena lo alcanzó, acompañada por Isa Magnell y Anne McFall, dos jóvenes que buscaban escapar de la pobreza y empezar de nuevo en Inglaterra. Mientras la vida parecía recomponerse, Fred encontró trabajo como conductor en un matadero local. A comienzos de 1966, el verdadero rostro de Fred comenzó a mostrarse con claridad. Dentro de la caravana, ejercía un control absoluto sobre Rena, Isa y Anne. Sus cambios de humor eran repentinos y violentos, y cuando la furia lo dominaba, Rena y Anne solían pagar las consecuencias. Pero lo más perturbador era su trato hacia los niños. Incluso su propia hijastra sufrió sus agresiones físicas. Cada vez resultaba más evidente que Fred West no buscaba una familia, sino víctimas bajo su control. Se dice que empezó a abusar sexualmente de su hija Charmaine y que Rena tuvo que trabajar como prostituta para completar sus escasos ingresos. Cansada del abuso de Fred, Rena planeó escapar con sus hijas y la ayuda de John, pero Anne McFall, ya enamorada de Fred y seducida por sus promesas, reveló el plan. El enfrentamiento terminó con la intervención de la policía y una amenaza helada de Fred: si vuelves a cruzarte en mi camino, te mataré. Aunque Rena regresaba a menudo a ver a sus hijas, la presencia de Anne despertaba sus celos. Tras un robo impulsivo fue arrestada y condenada a libertad condicional. Mientras tanto, Anne se aferraba a Fred, convencida de que con él tendría una vida mejor. En cartas a su familia hablaba de matrimonio, sin imaginar que aquella obsesión la llevaría directo a la tragedia. En 1967, Anne McFall apenas tenía 18 años y estaba embarazada de Fred West. Soñaba con casarse con él y criar a sus hijas como propias, pero un día simplemente desapareció. Nadie denunció su ausencia, ni Fred, ni Rena, ni los vecinos preguntaron por ella. Era como si se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Años más tarde, sus restos fueron hallados enterrados cerca de la autopista M5, desmembrados, con evidencia de que había sido apuñalada. El niño que llevaba en su vientre también había muerto con ella. Un mes después de la desaparición de Anne McFall, Rena regresó con Fred y juntos se mudaron al parque de caravanas de Lake House. Al principio, la relación parecía estabilizarse, pero pronto volvió a romperse. Al año siguiente, Rena lo abandonó de nuevo, dejando a las niñas bajo su cuidado, y cuando Fred no tenía a nadie que lo ayudara, las entregaba temporalmente a los servicios sociales. Ahora hablaremos sobre la infancia de Rose West. Rose Mary Pauline Letts nació en Northam, Devon, en una familia pobre y numerosa. Fue la quinta hija de 7 hijos, fruto de un embarazo complicado. Su madre, que sufría depresión severa, recibió tratamiento de electroshock incluso durante la gestación, algo que muchos creen pudo afectar el desarrollo de Rose desde antes de nacer. En su infancia y adolescencia, Rose fue una joven temperamental, distraída y con bajo rendimiento escolar. Tras la separación de sus padres, vivió un tiempo con su madre, pero pronto se mudó con su padre a Bishop Cliff cerca de Cheltenham, un cambio que marcaría el rumbo de su vida hacia un destino oscuro e inevitable. El padre de Rose sufría esquizofrenia paranoide y era propenso a ser muy violento, y se dice que abusó sexualmente de Rose y de su hermana mayor Patricia. Rose desde joven mostró rasgos de que no estaba bien mentalmente, ya que al llegar a la pubertad y sentir que su cuerpo cambiaba, se paseaba semidesnuda por la casa frente a sus hermanos menores y en numerosas ocasiones abusó de ellos.
que esas agresiones continuarían. Ahora hablaremos sobre la unión de Fred y Rose. Era a principios de 1969 cuando los caminos de Fred West y Rose Mary Letts se cruzaron. Rose acababa de cumplir 15 años y él ya tenía 27. Se conocieron en una parada de autobús en Cheltenham. A primera vista, Rose sintió repulsión. Fred vestía de manera descuidada, con un aire desalineado que le hacía parecer un vagabundo. Sin embargo, lo que comenzó como un rechazo pronto se tornó en algo más extraño. Fred insistía en acercarse a ella. Se sentaba siempre a su lado día tras día en la misma parada, y lo que en un inicio parecía molesto, poco a poco se transformó en halago. La atención persistente de aquel hombre mayor comenzó a erosionar las defensas de la joven. Rose lo rechazó 2 veces cuando él le pidió salir, pero aún así le permitió acompañarla a casa. Además, Fred supo jugar con la compasión de Rose. Le confesó que había sido abandonado por su esposa y que ahora criaba solo a sus 2 hijas. Le dijo también que deseaba formar una familia más grande y con más hijos, palabras que despertaron en Rose una mezcla de lástima y atracción. A las pocas semanas de conocerse, Fred convenció a Rose de dejar su trabajo en la panadería. Desde entonces, la joven se convirtió en niñera de Charmaine y Anne-Marie, las hijas de Fred. El acuerdo era extraño. Él le daría dinero suficiente para que cada viernes pudiera entregárselo a sus padres y mantener la ilusión de que aún conservaba su empleo en la panadería. Meses después, llegó el momento en el que Rose presentaría a Fred a su familia, y aquello solo trajo desconfianza y miedo. Sus padres, al verlo, sintieron de inmediato que algo no estaba bien. La madre de Rose no cayó en el encanto fanfarrón de Fred. Lo observó en silencio, lo escuchó presumir y pronto concluyó lo que más temía. Ese hombre era un mentiroso patológico. La tensión en la casa se volvió insoportable. La madre, con voz dura y firme, se opuso de manera tajante a la relación. No solo lo desaprobó, sino que lo amenazó directamente, advirtiendo que, si su hija continuaba con aquel hombre, llamaría a los servicios sociales. En 1970, cuando Rose tenía apenas 16 años y Fred 29, nació su primera hija en común, Heather West. Por esos tiempos, Fred fue encarcelado por delitos menores y pasó la Navidad de ese año tras las rejas. Mientras él estaba en prisión, Rose quedó a cargo de los hijos que Fred había tenido en su matrimonio anterior con Catherine Rena Costello. Fue entonces cuando ocurrió el primer crimen dentro de la familia West. En junio de 1971, mientras Fred estaba en prisión, Rose llevó a Charmaine, Anne-Marie y Heather a visitarlo. Poco después, Charmaine desapareció para siempre. La evidencia forense confirmó que la niña había muerto antes de la liberación de Fred. Todo señalaba a Rose. Una vecina, Shirley Hills, recordó haber visto a su hija jugar con Charmaine poco antes de que se desvaneciera, y relató la fría respuesta de Rose al preguntar por ella. Se ha ido con su madre, y qué bien que se fue. Rose repitió esa mentira una y otra vez a los vecinos. Dijo que Rena se la había llevado a Bristol, en la escuela que se había mudado a Londres. Cuando Fred salió de prisión, reforzó el engaño, asegurando que Rena había regresado con Charmaine a Escocia. Pero para Anne-Marie, las explicaciones no tenían sentido. Recordaría años más tarde cómo, al preguntar por qué su madre solo se llevó a Charmaine y no a ella, Fred le respondió con crueldad: ella no te quería, cariño, no tienes el color adecuado. Pero la verdad era mucho más siniestra. El cuerpo de Charmaine permaneció oculto durante semanas en la carbonera, hasta que Fred lo enterró desnudo en el patio de la casa. Años después, la autopsia reveló cercenamientos y huesos faltantes, dedos, muñecas, tobillo, incluso la rótula. Los expertos sospecharon que esos restos fueron conservados como macabros trofeos, un patrón que con el tiempo se repetiría en otras víctimas.
Con respecto a Rena, la exesposa de Fred, ella nunca dejó de intentar ver a sus hijas. Cada vez que se separaba de Fred, buscaba la manera de visitarlas. En agosto de 1971, desesperada y ansiosa por su paradero, viajó hasta Munch Markle para preguntar por ellas a la familia de Fred. Su cuñada Christine recordaría años más tarde verla deprimida y llena de preocupación. Con la dirección de Fred en Midland Road en sus manos, Rena decidió enfrentarlo, probablemente para reclamar la custodia de sus niñas, pero desafortunadamente nadie volvió a verla con vida. Se cree que fue asesinada por estrangulamiento, quizá en el asiento trasero del viejo coche de Fred, y probablemente él estaba bajo los efectos del alcohol. Al hallarse su cuerpo junto a los restos, apareció un pequeño tubo metálico, como si hubiera sido usado para mantenerla sometida antes de morir. Su cadáver había sido desmembrado, colocado en bolsas de plástico y enterrado en un paraje boscoso conocido como Yew-Tree Coppice en Letterboxfield. Ahora hablaremos sobre el matrimonio entre Fred y Rose. El 29 de enero de 1972, Fred y Rose se casaron en una discreta ceremonia en Gloucester, con John, el hermano menor de Fred, como único testigo. Meses después, ya con Rose embarazada, la pareja se mudó al número 25 de Cromwell Street, una casa de 3 plantas que se convertiría en su residencia definitiva y en escenarios de horrores inimaginables. Ahí nació su hija May June el 1 de junio de 1972. Poco después de dar a luz, Rose empezó a ejercer la prostitución, trabajando desde una habitación en el segundo piso. Sus clientes eran hombres y mujeres. Rose empezó a ser más sádica al mantener relaciones con mujeres, torturándolas y haciendo actos salvajes. Fred también participaba en estos actos y los dos disfrutaban mantener relaciones de forma sádica, llevando a las mujeres a sus límites, poniendo violencia y dominio para su propio placer. Rose tomó el control de las finanzas familiares. Fred le entregaba su paga, mientras ella obtenía ingresos extra a través de la prostitución. La habitación donde atendía a sus clientes era conocida como la habitación de Mandy. Estaba equipada con mirillas ocultas y un monitor de bebé que permitía a Fred espiarla en silencio. En la puerta, una luz roja advertía cuando no debían interrumpirla. Rose llevaba siempre la única llave colgada al cuello y los clientes tenían un timbre exclusivo para anunciar su llegada. Gran parte del dinero que obtenía lo invertían en mejorías para la casa, sin que nadie sospechara que esa vivienda pronto sería recordada como un lugar de pesadilla. Para 1983, Rose ya había dado a luz a 8 hijos, al menos 3 concebidos con sus clientes. Fred aceptó a todos como propios y mantuvo una mentira constante en la familia. Explicaba que la piel más oscura de los niños se debía a que su bisabuela había sido negra. Ahora vamos a tocar un tema muy sensible en este caso, ya que se ejerció demasiada violencia doméstica a sus hijos. Los castigos eran inevitables. Los niños vivían con miedo constante. Aunque era Rose quien descargaba la mayor parte de la violencia, a veces sus ataques eran irracionales. Otras parecían obedecer solo a su propio placer. Era cuidadosa. Nunca dejaba marcas en el rostro ni en las manos, como si supiera que el horror debería permanecer invisible para el mundo exterior. La vida en Cromwell Street era un infierno. Heather y su hermano Steven intentaron huir, pero al regresar solo recibieron palizas. Entre 1972 y 1992, los niños West fueron llevados a urgencias más de 30 veces. Siempre se justificaba como accidentes y nadie sospechó la verdad. Rose descargaba su furia sin control. Golpeó a Steven por un descuido, apuñaló con un cuchillo el pecho de May June mientras la niña suplicaba entre gritos, y hasta persiguió a Fred con un cuchillo de trinchar.
casi perdiendo sus propios dedos en el ataque. En aquella casa, la violencia era una rutina diaria y nadie afuera lo veía. En septiembre de 1972, abusaron sexualmente de Anne-Marie, la llevaron al sótano y la obligaron a desvestirse, y Fred abusó de ella, siendo incitado por Rose. Después le dijeron a la chica que eso era normal, que los padres tenían que hacerlo, pero que no debía contarle a nadie. Le dejaron claro que esas agresiones continuarían y que si llegaba a decir algo sería golpeada brutalmente. Anne-Marie fue obligada a prostituirse a la edad de 13 años, pero le decían a los clientes que tenía 16 y Rose entraba a los encuentros para asegurarse de que ella no revelara su verdadera edad. Pero no solamente sus hijos eran víctimas de estas atrocidades. Hablaremos sobre las personas que llegaron a casa de los West sin pensar que su vida se convertiría en un infierno. La primera víctima de la que vamos a hablar es Carolyn Owens. En octubre de 1972, Fred y Rose recogieron a Carolyn Owens, una joven de 17 años que hacía autostop en un camino solitario tras visitar a su novio. Al descubrir que buscaba escapar de su padrastro y necesitaba empleo, le ofrecieron trabajo como niñera en su casa. Carolyn aceptó y pocos días después se instaló ahí, compartiendo habitación con Anne-Marie, a quien describió como una niña callada y extrañamente retraída. Cuando Carolyn preguntó por qué llegaban tantos hombres, ellos le dijeron que Rose era masajista. No pasó mucho tiempo cuando Carolyn se convirtió víctima de estos abusos y tenía intenciones de irse. Al enterarse de esto, Rose y Wes planearon secuestrarla para abusar de ella y después asesinarla. El 6 de diciembre de 1972, convencieron a Caroline de subir a su auto para llevarla a su casa, según como disculpas por su conducta anterior. Rose fue con ella en el asiento trasero, diciéndole que tendrían una charla de chicas. Poco después, Rose empezó a abusar de ella. Fred detuvo el coche y ambos comenzaron a lastimarla. La ataron y amordazaron con una bufanda y cinta adhesiva. La llevaron de nuevo a su casa, donde la drogaron y Rose la asfixió con una almohada. Y ella, al ver esto, simplemente cedió ante los maltratos. Ese mismo día, Rose la llevó a una lavandería. Ahí, Caroline reunió valor y huyó directo a casa. Al principio guardó silencio. Estaba avergonzada por lo ocurrido, pero los moretones y marcas en su cuerpo hablaron por ella. Su madre lo notó de inmediato y Caroline terminó confesando toda la pesadilla que había vivido. Ahora pasemos a la investigación. Los hijos de Fred y Rose crecieron rodeados de miedo, y ese miedo terminó siendo la clave para descubrir lo que ocurría en esa casa. En mayo de 1992, las cosas comenzaron a desmoronarse dentro del oscuro mundo de los West. Una de sus hijas, de apenas 13 años, fue víctima de los abusos de Fred en la casa de Cromwell Street. Lo más perturbador fue que el hombre llegó a grabar lo ocurrido y lo repitió en más de una ocasión. La niña, llena de miedo, decidió contarle lo sucedido a sus hermanos y también a algunos compañeros de la escuela. Esta confesión con el tiempo llegó a los oídos de las autoridades. El 6 de agosto de 1992, la policía inició formalmente una investigación sobre la vida de Fred y Rose. En la escuela, los niños empezaron a repetir una frase inquietante, que debían portarse bien porque de lo contrario les pasaría lo mismo que a su hermana Heather. Era algo que todos los hermanos decían una y otra vez, hasta que los maestros y los servicios sociales no pudieron seguir ignorándolo. La policía citó a Fred a declarar voluntariamente. Los oficiales fueron directos. Le dijeron, ¿por qué sus hijos dicen que Heather está enterrada en el patio? Fred, con frialdad, respondió que todo era simplemente un chiste familiar. El 25 de febrero de 1994, la policía inició excavaciones en el jardín de la casa. Una periodista que seguía el caso observó la actividad y descubrió que buscaban a una niña desaparecida 8 años atrás.
Investigando en el registro civil, descubrió que esa niña era Heather West. Al día siguiente, la noticia apareció en primera plana. Los West estaban siendo investigados por la desaparición de su propia hija. Al inicio, la policía declaró que en el jardín había encontrado algunos huesos, pero que parecían ser de animales. Sin embargo, esa versión no duró mucho. Fred pidió hablar directamente con los detectives. Fue entonces cuando dijo: "Yo fui quien terminó con la vida de Heather, pero no están buscando en el lugar correcto". Aquellas palabras marcaron el inicio del derrumbe total de los secretos escondidos en Cromwell Street. Lo que vendría después superaría todo lo imaginable. Durante los interrogatorios, Fred finalmente admitió haber acabado con la vida de su hija Heather. Según él, no había sido su intención hacerle daño. Aseguró que solo quería persuadirla para que no se marchara de casa, pero que en un momento de ira perdió el control. Relató que utilizó un cable eléctrico para inmovilizarla y después la atacó con un cuchillo de cocina. El detective a cargo describió más tarde cómo Fred narró con una frialdad absoluta, sin derramar una sola lágrima, sin mostrar remordimiento alguno. Al terminar el interrogatorio, los agentes que lo escucharon quedaron tan impactados que, según se cuenta, algunos se abrazaron entre sí, intentando procesar el horror de lo que habían acabado de escuchar. Hasta ese momento, Rose habló con su abogado al enterarse de que Fred había confesado haberle quitado la vida a su hija Heather, y dijo que ella no tenía nada que ver con eso y que Fred había actuado solo. A Fred lo llevaron para que señalara en dónde estaba el cuerpo de Heather, y así la policía dejaría de excavar. El 26 de febrero encontraron el cuerpo. Rose salió bajo fianza, ya que no había pruebas que probaran que ella estuvo implicada con el incidente de Heather, pero fue llevada a una casa de seguridad en la que pusieron micrófonos para que la policía pudiera darse cuenta si hablaba de algo con sus hijos. Ahora hablaremos sobre el juicio. En febrero de 1994, la policía excavó el número 25 de Cromwell Street y lo que hallaron heló la sangre de Inglaterra. Restos humanos enterrados, señales de tortura y un rastro de horrores escondidos durante décadas. Fred y Rose West fueron arrestados. En el juicio, Rose negó todos los cargos. Insistió en que nunca había asesinado a nadie y que Fred era el único responsable. Fingió ignorar lo que ocurría bajo su propio techo, pero las pruebas decían lo contrario. Las investigaciones vincularon a Rose con 10 asesinatos, entre ellos el de Charmaine y los cuerpos encontrados en Cromwell Street. Fred, por su parte, fue acusado también de 2 muertes ocurridas antes de conocerla. Los investigadores no lograban vincular a Rose con el asesinato de Charmaine, pero pronto encontraron una carta que Rose le envió a Fred cuando se encontraba en la cárcel, en donde le decía que a Charmaine le gustaba que la trataran rudo y que no entendía por qué debía ser ella quien la tratara mal. Los hijos de Fred y Rose declararon cómo sus padres ejercían violencia sobre ellos, y su hija May contó cómo Fred abusaba de ella y de Heather. Durante el juicio, Fred siguió protegiendo a Rose. Negaba una y otra vez que ella tuviera algo que ver con los crímenes. Pero tras 4 meses sin verse, cuando finalmente coincidieron en la sala, Fred intentó acercarse a ella y fue rechazado. Ese gesto lo destrozó. Aseguró que aún la amaba, que todo lo había hecho para protegerla y que no podría soportar su indiferencia. Quebrado, llegó a llorar frente a uno de los investigadores y pronunció una frase inquietante: "Me llevaré la verdad a la tumba". Y cumplió su palabra. El 1 de enero de 1995, Fred West se quitó la vida en su celda, asfixiándose con una cuerda que él mismo hizo. Cuando la noticia salió a la luz, la indignación fue inmediata.
La gente no podía creer que un hombre considerado un monstruo hubiera escapado tan fácilmente de la justicia. Las autoridades fueron acusadas de negligencia por no impedir que se quitara la vida. Después vino el juicio para Rose West. Ella se aferraba a la misma mentira. Proclamaba su inocencia. Para los investigadores era frustrante, pues las pruebas eran débiles basadas solo en testimonios y sospechas sobre el extraño comportamiento de la familia. Todo parecía circunstancial. Entonces, llamaron a declarar a Caroline Owens, la niñera que había logrado escapar con vida de los West. Su relato detallado de abusos y torturas fue clave. Por primera vez, tenían una prueba sólida que apuntaba directamente a Rose. Cuando llegó su turno, Rose intentó presentarse como una víctima. Habló de su dura infancia y fingió desconocer todo lo que ocurría en su propia casa, asegurando que Fred había actuado solo, pero al ser interrogada, su máscara comenzó a resquebrajarse. Las preguntas eran directas. ¿Cómo podía no saber lo que pasaba bajo su propio techo? ¿Cómo era posible vivir con un asesino sin darse cuenta? Rose, nerviosa, ya no tenía respuestas convincentes. La farsa se derrumbaba frente a todos, pero algo inesperado amenazó con derrumbar el juicio. Los periodistas comenzaron a ofrecer sumas altísimas a los testigos a cambio de sus declaraciones, lo que hacía pensar al jurado que podían estar comprados. El riesgo era enorme, el caso podía venirse abajo. Entonces apareció una figura clave, Janet Lynch, el adulto responsable del proceso. Ella fue distinta, no aceptó dinero y se mantuvo firme en su testimonio. Fred, que había desarrollado una extraña confianza hacia ella, terminó revelando secretos que nunca confesó a la policía. Según Lynch, Fred le habló del pacto que había hecho con Rose. Él cargaría con toda la culpa para protegerla de sus propios crímenes. Un pacto oscuro que confirmaba lo que muchos ya sospechaban. Fred no actuaba solo. Rose también era parte de la pesadilla. La declaración de Janet Lynch fue poderosa. Por primera vez, alguien cercano a Fred hablaba de un pacto siniestro. Él asumiría toda la culpa para proteger a Rose de sus propios crímenes. Aquello parecía devastador para la defensa. Pero entonces algo sucedió en medio del juicio. Le preguntaron a Janet si había tenido algún trato con la prensa. Ella lo negó. Sin embargo, pronto salió a la luz que ya había vendido su historia a un periódico. El impacto fue inmediato. En plena audiencia, Janet sufrió una crisis nerviosa y se desmayó frente a todos. Para la parte acusadora fue un golpe devastador. Aquella revelación puso en duda la credibilidad de un testimonio que había sido su arma más fuerte contra Rose. El caso tambaleaba y la verdad parecía enredarse entre secretos, mentiras y traiciones. El juicio tuvo que ser interrumpido. Cuando se reanudó, Janet Lynch volvió a la sala en una silla de ruedas, pero ya era tarde. Su colapso y la revelación de sus tratos con la prensa habían destrozado su credibilidad. Lo que antes había sido un testimonio poderoso quedó reducido a la sombra de una duda. La parte acusadora perdió así su testigo más fuerte, y el caso contra Rose parecía pender de un hilo. El juicio tuvo que ser interrumpido. Pese a las caídas en el proceso, las mentiras, los tropiezos de testigos y los intentos de Rose por presentarse como una víctima, las pruebas acumuladas fueron suficientes. El jurado deliberó durante días y finalmente llegó a la sentencia. Rosemary West fue declarada culpable de 10 asesinatos, incluidos el de Charmaine, la hija de Rena, y el de las jóvenes cuyos cuerpos aparecieron en Cromwell Street. A diferencia de Fred, Rose nunca confesó nada. Siempre negó cualquier participación. Siempre fingió ignorancia. Pero el veredicto fue inapelable: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras Fred se había llevado la verdad a la tumba, Rose quedó atrapada para siempre entre los muros de la prisión, condenada a vivir el resto de sus días con el peso de los horrores.
El caso de Freddie Rose West dejó una cicatriz imborrable en Inglaterra. Cuando los restos de sus víctimas fueron descubiertos en 1994, la nación entera quedó paralizada. La calle Cromwell se convirtió en sinónimo de horror, y el número 25 fue bautizado por la prensa como la Casa de los Horrores. Condenada a cadena perpetua, Rose West aún vive tras los muros de una prisión británica, negando hasta el final su responsabilidad. Fred, por su parte, se llevó muchos secretos a la tumba con su suicidio en 1995. En 1996, la casa Cromwell Street fue demolida. En su lugar, hoy existe un terreno vacío, un espacio silencioso que guarda la memoria de las atrocidades cometidas ahí. Para los vecinos, sigue siendo un recordatorio inquietante de que, detrás de una fachada aparentemente común, puede esconderse el infierno. La historia de los West no es solo la de una pareja de asesinos, es también un reflejo perturbador de cómo el mal puede crecer en silencio, disfrazado de normalidad, hasta que finalmente la tierra revela aquello que intentó ocultarse para siempre.